a mí me ha tocado ver pacientes en urgencias después de conciertos, porque están con la música y están moviendo el cuello y eso también causa esguinces. Híjole, pues ¿qué estaban haciendo? Estaban brincando muy fuerte. Sí, cuando están así como en la música metalera y así, o sea, llegan de que a urgencias de que es que estaba en un concierto. Bienvenidos al 8º episodio de este programa que se llama RobeHost, una charla sobre salud y bienestar, donde el día de hoy siempre digo que estoy bien contento, pero es que invitamos a gente bien bonita siempre. Hoy también estamos bien contentos con nuestro especial invitado, el doctor Salvador Gutiérrez, que es especialista en traumatología y ortopedia. ¿Qué es eso? Bueno, es aquella especialidad que se encarga de los huesos y los músculos, todos los accidentes. Es una especialidad bien bonita porque aquí no se enfoca en una edad o en algún género. Es una especialidad que abarca todas las edades y todos los géneros, porque a todos nos pueden llegar a pasar accidentes. Y en el caso particular del doctor Salvador, es que él tiene subespecialidad en hombro y en rodilla y en lesiones deportivas, que estas cosas pues son de todos los días en muchas familias, desgraciadamente, y que gracias a gente como él podemos recibir una atención garantizada y muy humana, y obviamente con una recuperación muy favorable. Aparte de todo, me atrevo a decir, algunos de ustedes ya me han preguntado antes que qué especialidad quiero yo quiero precisamente la misma, traumatología. Yo me enamoré de esta especialidad pues prácticamente al lado del doctor Salvador, porque cuando él era residente de esta especialidad, yo era interno, me tocó ayudarle en las desveladas en el hospital Muguerza, y ahí fue donde yo me di cuenta que eso era lo que yo quería. Esperemos que pronto podamos. Bienvenido, Chava, ¿cómo estás? Muchas gracias Roberto por invitarme y aquí por la bienvenida aquí que me das. Entonces, pues sí, tenemos buenas memorias de cuando éramos residente interno. Así es, cuando eras bueno todavía, antes de que se malignizara todo. Antes de que empezara, antes de que brincara al R2 y ya fuéramos un poquito más agresivos, ¿verdad? El terror. No, claro que no. Me acuerdo mucho que tenemos un videíto ahí de tú diciendo de que yo no quiero tratar a la gente como a mí me han tratado y lo voy a lograr. Y estoy seguro que se hizo de esa forma. Sí, la verdad nunca fui... Bueno, le pueden preguntar a los que iban abajo de mí en la residencia y la verdad nunca fui alguien muy agresivo, ni mucho menos. Claro, las especialidades quirúrgicas en particular creo que deben de ser muy exigentes, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin caer en lo cavernícola. Exacto, sin caer en lo inhumano, nomás buscando pues tratar de acercarse lo más que se pueda a la perfección, pero entendiendo que somos humanos y así es. Entonces, y más con los muchachos, con los jóvenes que están en la residencia, que apenas tienen 1 o 2 años, que están empezando a operar o a ver pacientes y todo, entonces que pues hay que irlos enseñando, ¿verdad? Entonces obviamente tratamos de... Con disciplina. Con disciplina, exacto. Ajá. Tratar de enseñarles un poco, pero no caer en lo excesivo, ¿verdad? Tú muchas veces habrás visto de que cómo era el ambiente adentro del hospital, ¿verdad? Claro, muy duro, con el objetivo de curtir al que está haciendo la especialidad, pero creo que las cosas van mejorando en ese tema. Sí, ya ha habido mucho avance en cuanto a eso, ya gracias a Dios, pues se ha mejorado las condiciones de trabajo para los residentes. Y ya no es tanto el terror psicológico que antes había. Ahorita es más una presión psicológica pues la necesaria. Académica. Ajá, exacto, claro. ¿verdad? Pero ya no el terror psicológico que había antes, ¿no? Que daba miedo cometer un error. Exacto, que te daba miedo hablar, ¿verdad? Ajá. Entonces, y ahorita se ha enfocado un poquito más hacia eso y se ha hecho un poco más académico. Enhorabuena. Ojalá que pronto podamos estar por ahí. Por lo pronto también, pues bueno, mínimo resolvemos algunas dudas. Te platico, Chava, pues ahora que hemos estado incurriendo en la creación de contenido de salud, pues mucha gente pregunta, en particular, pues es que después de los 30 años empiezan los achaques, ¿verdad? Y no, aunque seamos personas sanas, pues de repente podemos lastimarnos de forma más fácil con cosas que antes no. En particular la espalda, y me han preguntado muchísimo
qué onda con los dolores de espalda, lo conocemos comúnmente como lumbalgias. Pero pues bueno, llega una edad en la cual estas son más recurrentes. Yo en particular, por cargar a un niño, hace algunos años, tuve una lesión en la espalda baja y ahí estuve sufriendo así, encorvado, algunos días. Pero me encantaría que pudiéramos platicar de esto para quienes nos siguen, pues sepan qué hacer en caso de una lesión como estas. Pues bueno, mira, primero que nada tenemos que entender qué son las lumbalgias, qué es lo que la causa. La columna lumbar está hecha de 5 vértebras. Lumbar nos referimos a la parte baja de la espalda. Y entre cada vértebra tenemos unos colchoncitos que se llaman discos intervertebrales, que son como unos amortiguadores. Y alrededor de... Sí, porque si fuera hueso con hueso, pues eso va a raspar, ¿no? Sí, exacto. Raspa y ese es justamente ese es la función. El desenlace final de las artrosis y de los desgastes. Ya que se va acabando. Exacto. Que ya no tenemos esos amortiguadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos tejidos alrededor de la espalda, también músculos, ligamentos, que se encargan de ayudarnos a estabilizar la columna y se encargan de amortiguar la columna, ¿verdad? Para ayudarnos a movernos. Ahora, en el particular caso de las lumbalgias, pues hay muchas causas que lo pueden, a las que se les puede, pues bueno, dar la responsabilidad. Una de ellas, por ejemplo, son los choques, los accidentes, el desgaste de la edad, los malos hábitos de vida que a veces tenemos, cargar cosas pesadas en muchas ocasiones. Hay forma correcta de levantar cosas, ¿verdad? Exacto, hay cosas correctas. De hecho, ahorita te puedo comentar, hay un concepto que se llama higiene de columna lumbar, que son todas las malas prácticas y buenas prácticas que tenemos dentro de nuestro día a día. Se nos hace fácil. Exacto. Entonces, hay recomendaciones de que cómo pararte, cómo sentarte, cómo acostarte, cómo cargar algo, cómo subirnos al carro, cómo bajarnos del carro. Hay toda una disciplina que estudia eso. Que estudia eso, ¿verdad? Incluso yo a mis pacientes, cuando veo pacientes de lumbalgia, yo tengo un folletito que se los envío por WhatsApp. Le digo, mira, de ahora en adelante, así es como necesitas empezar a comportarte, ¿verdad? O esto es lo que necesitas empezar a hacer, ¿verdad? Entonces, en el caso de las lumbalgias, pues bueno, como te decía, hay muchas cosas que pueden causar dolor. Uno son los discos estos, que es lo que le dicen las famosas hernias de la columna lumbar. Los músculos a veces se pueden contracturar y a veces los músculos pueden doler. Un tirón también. Exacto, un tirón. Las contracturas musculares pueden llegar a doler mucho. Al lado también hay unas estructuras que se llaman las facetas articulares. Haz de cuenta, las vértebras, digo así, están conectadas una y otra de 3 formas, en esta forma. Una por el cuerpo vertebral y el disco, y por 2 ganchitos más o menos. Cualquiera de esas 3 se puede llegar a inflamar, y eso es lo que puede llegar a doler, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos pacientes? Bueno, primero siempre hay que estarlo revisando, hay que checar cómo describen el dolor, porque es diferente un dolor que está focalizado de repente que te digan, no, doctor, es que el dolor se me corre para la pierna. Bueno, y eso es totalmente diferente Es lo que mencionan como la ciática. Es lo que llaman exactamente la ciática, que es una irritación de los nerviositos que pasan por toda la columna lumbar. Bueno, y se irradia todo esto. Y ¿verdad? Se irradia hacia abajo. Piernas. Exacto. Entonces, dependiendo del nivel, son las características que tienes. Si se te corre, por ejemplo, para el chamorro, para el muslo, para el pie y todo. Y es diferente el paciente que te dice, es que me duele, se me duerme la pierna y no la puedo mover. Entonces, bueno, son situaciones diferentes en las cuales sí tenemos que valorarlo de manera diferente. Entonces, la descripción del dolor es importante para poder determinar un diagnóstico. Exacto. Okay. Si necesitamos saber qué es lo que el paciente siente. Después lo tenemos que explorar un poco, ver cómo está, cómo se siente la columna, si está muy tensa, si le duele. Hay unas maniobras especiales que hacemos. Siempre tenemos que revisar, por ejemplo, cómo está de fuerza muscular, hacer un examen neurológico para asegurarnos que tiene buena fuerza en las piernas, en todos los grupos musculares que están inervados por esos niveles nerviosos, porque cada nivel nervioso se encarga de una función en particular. De igual forma, la sensibilidad, también cada nivel se encarga de una zona de la piel. Entonces aquí lo que nosotros hacemos o buscamos es que vemos dónde le duele, qué tan débil está y dónde no siente, y con eso ya podemos empezar a deducir de forma retrospectiva en dónde puede estar la lesión o dónde está el conducto por donde pasan los nervios, dónde está más chiquito o dónde está inflamado, ¿verdad?
Oye, Salvador, ¿y serían necesarios los estudios de imagen de inicio o no necesariamente? Mira, hay cierto grado, no mucha controversia, pero hay cierto grado de controversia. De que la resonancia que cuándo es necesaria pedirla, ¿verdad? Usualmente, si nos vamos un poquito más académicos, no todas las lumbalgias requieren estudios muy avanzados de imagen. Por ejemplo... O sea, con la clínica, con revisar al paciente puede ser suficiente. Con la clínica, en un momento dado, puede ser suficiente. Un dolor que no mejora, que no se está quitando con tratamiento, por lo general van 2 a 4 semanas y sabe que doctor me sigue doliendo, ya podemos empezar a pensar en tomar radiografías. Okay. Si hay datos radiculares, o sea, esos datos de que se me está durmiendo la pierna, bueno, ya podemos empezar a pensar en solicitar el estudio que es el gold standard, ¿verdad? Que es el básico, bueno, no el básico, pero es el más básico que tenemos que tener ya para pensar en algo más avanzado, una resonancia magnética de columna lumbar. Sí, no todo se les debe de pedir de primera instancia, pero digo, usualmente... Puede ser cara aparte, ¿no? ¿Vale? Puede ser cara para algunas personas incluso. Puede ser caro, exacto, porque es caro para unas personas, quita tiempo y todo, ¿no? Pero digo, tratamos de tomarlos desde un poco del inicio porque también los pacientes sienten un poco de confort de saber qué es lo que tienen, ¿verdad? Pero, o sea, ya también depende un poquito de cada médico y también depende de cada paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que te dice es que me empezó a doler de la nada a un paciente es que me caí de un techo, ¿verdad? Entonces, es diferente. Sí, ¿cuál fue el impacto? Exacto, es diferente, ¿verdad? O sea, cada uno, hay que individualizar a cada paciente, no todos son iguales. Y luego, bueno, ¿qué tenemos que hacer con esos pacientes? Hay muchas opciones también. Por ejemplo, yo en mi consulta, yo siempre les digo a los pacientes, cuando se puede, cuando no hay una indicación quirúrgica directa, yo siempre les digo, mira, todo esto es como una pirámide. Y lo hago para la columna, rodilla, hombro, de todo. Vámonos desde lo más básico a lo más avanzado, desde lo más conservador a lo más invasivo. Y cada vez vamos subiendo un peldañito, ¿ok? Entonces, siempre ¿con qué empezamos? Con cosas muy tranquilas, con un analgésico y cambios de estilo de vida. Muy bien. O sea, higiene de columna lumbar. Con eso es con lo primero que empezamos. Ya después de eso, pues los vuelvo a citar, ya en un mes veo cómo siguen. Y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Es que ya mejoré, ahí nos quedamos. ¿Qué? ¿Los 15 días, más o menos? Sí, exacto. O sea, de un mes, 15 días, depende también. Con antiinflamatorios y con cuidarnos la espaldita, a lo mejor remite solo. Exacto. Sí, muchas veces, la mayoría de las lumbalgias agudas simples tienden a remitir solas. Ya cuando brincan 2, 3 semanas, ya tenemos que empezar hay que estudiar más. Hay que estudiarlas un poquito más, porque ya no se está comportando como una lumbalgia benigna propia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue después? ¿Sabes qué? Los analgésicos no me funcionaron, los relajantes musculares, porque hay que darle un contexto de medicamentos al paciente. Hay que darle analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares. ¿Para qué? Para quitar todos los componentes que están causando el dolor. Si eso no funciona, bueno, ¿qué hacemos? Ya brincamos, ya nos vamos. Terapia física, mandamos a los pacientes a terapia física. La verdad de las cosas es que es una muy buena opción para los pacientes. Es muy buen apoyo para nosotros la terapia física. Les ayuda bastante a los pacientes a volver a tener sus rangos de movimiento. Ellos ya tienen sus propios protocolos establecidos. ¿Y qué es lo que, si eso no funciona? Bueno, ya podemos empezar a pensar en algo un poquito más avanzado. O sea, ya brincamos otro escalón en esta pirámide. Ya podemos empezar a pensar en infiltraciones, o incluso si ya vemos algo muy agresivo en la resonancia magnética en cuanto a una hernia muy grande. Un bloqueo. Sí, exacto. Podemos pensar en un bloqueo o en una cirugía que ya ahorita, gracias a Dios, también me gusta mucho explicarles a los pacientes que ya la cirugía de columna no es lo mismo que era antes. O sea, algo que siempre me preguntan los pacientes o siempre me dicen cuando estamos... Es que da miedo que intervenga en esa zona. Exacto. Dicen, es que doctor, me da miedo no poder volver a caminar. Digo, no, mira, no es así. O sea, ya la cirugía de columna ha avanzado mucho en los últimos 20, 30 años. Ya no es lo mismo que era antes. Ya no es la incisión así grandota, muy cruenta, con mucho sangrado, con muchas complicaciones. Y ahorita hay procedimientos incluso con heridas de menos de 5 centímetros, incluso hay unas que son prácticamente de 1 centímetro y todo se hace desde afuera. Entonces, eso nos ayuda bastante a la recuperación del paciente, a que salga rápido, prácticamente salen caminando y todo. Súper bien. Y sin el riesgo, sin el riesgo de que, es que ya hay riesgo de que ya no vaya a poder caminar o así. O sea, no. Ya ha avanzado mucho. Entonces, así trato de calmar mucho a los pacientes. Obviamente es algo que tratamos de dejar hasta el último.
Porque, pues, ¿quién quiere operarse, verdad? O sea, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Exacto, nos vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. Y así nos vamos brincando. ¿Y por qué también es una buena recomendación? Porque yo les digo a los pacientes, mira, si nos brincamos todo esto, haz de cuenta que después ya no tengo balas. Yo les digo, haz de cuenta que estamos en una guerra. Y si yo me brinco pasos, ya no voy a tener balas ni voy a tener armas con qué defender. Entonces siempre nos vamos así. Hay que manejar esa estrategia. Exacto. Oye, Salvador, y entonces hablabas de lo de la higiene de columna lumbar. Así como, digo, yo sé que es algo muy amplio y que a lo mejor nunca acabaríamos si habláramos de eso, pero como recomendación general, entonces, al levantar algo pesado después de los 30 años, no se recomienda que nos encorvamos, ¿verdad? Hay que hacerlo desde las piernas, correcto, no desde la cintura. Así es. O sea, hay que agacharnos. Hay que agacharnos desde las piernas. Ajá. Y tratar de cargarlo balanceado, no de un lado ni para el otro. ¿Okay? Pero obviamente la recomendación es ya no cargar cosas pesadas. Para empezar. Está bien. Sí, porque pues eso nos va a prevenir una lesión que entonces incurre en todo lo que ya platicaste. Exacto. ¿Ok? Salvador, bien interesante lo que mencionas también acerca de que nos vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo. Y me parece particularmente importante mencionarlo porque los traumatólogos ortopedistas tienen fama de sanguinarios. Y apenas vas con el trauma y ya te quieren operar. Y es una fama pues, que desgraciadamente a lo largo de los años se ha hecho que se corra esa voz. Y no necesariamente es así. En tu subespecialidad, que es rodilla y hombro, en particular rodilla, que me encantaría que platicáramos de eso, pues digo, es una zona que se puede lesionar bien fácil con muchísimas cosas. No necesariamente es así, ¿verdad? No vas a cirugía de entrada en todos los casos. No, para nada. No. Hay criterios para operar un paciente, hay recomendaciones para operar un paciente, hay situaciones, hay básicamente una gama de situaciones en las cuales el paciente podría ser operado, y esos son los pacientes, porque son pacientes muy seleccionados, o sea, es un paciente que tiene que tener ciertas características. Entonces, ¿cuál es por ejemplo, en la cirugía de rodilla? Más que nada en el componente artroscópico, que es lo que yo hago. Adentro de la rodilla tenemos varias... Con la artroscopía, para que entienda la gente a qué nos referimos. Claro. Mira, la artroscopía es una nueva, bueno, ya no tan nueva, porque ya tiene sus añitos. Es una forma mínima invasiva de hacer Esa es la clave, ¿verdad? Que es bien chiquita. Exacto. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, ya sea en el hombro o en la rodilla, por unas heriditas chiquitas, metemos una camarita. Obviamente, está chiquito, menos de 1 centímetro, pero nosotros lo vemos en una pantalla muy grande, así 4D. Y por otro orificio también del mismo tamaño, del otro lado de la rodilla, y en el hombro, pues también dependiendo por dónde lo necesitemos, metemos los instrumentos, con lo cual podemos reparar las estructuras que están adentro lesionadas. O sea, a diferencia de algunos años atrás, que era una heridota enorme y que es una cirugía más complicada, ahorita se hace con 2 o 3 puntitos encima. Exacto, se hace con 2, 3 heriditas chiquitas. Y entonces es más rápida la recuperación. Es más rápida la recuperación es más rápida la recuperación de la cirugía. Obviamente también depende qué es lo que hagamos adentro, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, nosotros le decimos una meniscectomía parcial, que por ejemplo ahí es cuando reparamos los meniscos, que son como los discos intervertebrales, son como unos amortiguadores que tenemos en la rodilla para evitar que se desgaste el hueso. Es diferente hacer eso, hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. O sea, varía un poquito. Por ejemplo, Es que sí, esa zona de la rodilla tiene muchos ligamentos, exacto. ¿verdad? O sea, es complicada la articulación. Es complicada la articulación y, aunque no parezca, hay muchas cosas que pueden lastimarse, pueden doler. O sea, hay... En particular deportivos. Exacto. En el componente, por ejemplo, de deportistas, de futbolistas y todo, la típica es la del cruzado anterior, que cualquier futbolista pues, le tiene miedo a esa lesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa lesión sí es mucho más agresiva en cuanto a la recuperación. Es así, estamos hablando de unos 6 meses en volver a pensar en jugar. Ahora, estás hablando de un deportista a lo mejor de alto rendimiento, pero esto puede pasar con niños jugando fútbol también. Sí. Obviamente en alguien que no es un deportista de alto rendimiento, bajamos un poquito más los tiempos, ¿verdad? Porque no les vamos a exigir tanto. Pero, por ejemplo, una cirugía de meniscectomía parcial, que no hacemos reconstrucción, solamente limpiamos y le damos formita al menisco por dentro, prácticamente son de 2 semanas a 1 mes en lo que se recupera de la cirugía, en lo que cierran los portales. Correcto. Que así le llamamos nosotros. Y con rehabilitación. Y con rehabilitación siempre. Eso sí es básico en
en la cirugía deportiva, o sea, en lesiones de hombro, de rodilla, cualquier lesión deportiva. Hay que moverse. La mayoría, mira, yo siempre le digo a los pacientes, mira, haz de cuenta que es una cirugía grandota lo que te voy a hacer. 50% de esa cirugía es lo que yo te voy a hacer en quirófano. Y el otro 50% depende de ti, sí. Depende de la recuperación, depende de que siga las instrucciones que ya están estudiadas, que se han repetido en miles de pacientes en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, un 50% depende de mí y otro 50% depende del paciente. Porque me gusta explicarles de que a mí me gusta tener mucha cercanía con ellos y sí les trato de explicar de que, mira, mucho de esto también juega cómo tú te comportas después de una cirugía. Es diferente un paciente que, por ejemplo, le hacemos una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y que al día siguiente se sale a correr. Pues no le va a ir bien. No debe ser. Exacto. A un paciente que sí me sigue el protocolo de recuperación. Entonces, son procedimientos ya muy nobles ahorita, gracias a Dios. La recuperación incluso es un día de hospitalización, incluso a veces se puede hacer hasta ambulatorio, o sea, prácticamente ese mismo día. Te vas a dormir a tu casa. Exacto, y en la tarde te vas a tu casa y ya, te olvidas de esto, sales moviendo la rodilla, sales caminando y prácticamente nomás en lo que serán los portales. Te vuelvo a citar y todo y ya vemos cómo vas. ¿Okay? Pero digo, ya es muy noble la cirugía artroscópica de ahorita. Y a lo mejor también explicarles a los que nos siguen, cuando hay una lesión en rodilla no necesariamente es una fractura, más bien es que se estiraron de más los ligamentos, ¿verdad? Que es lo que llamamos como esguinces. Exacto. Hay muchas cosas que pueden, realmente lo que causa la rodilla, lo que lo lastima es exactamente que la rodilla se vaya para un lado o que no gire. De más. Exacto. Ajá. Que se vaya de lado o que gire de más, ¿verdad? Ajá. Eso es lo básico. Y eso sí puedes estirar los ligamentos del otro lado. Y de igual forma puede lastimar los meniscos también del lado donde se está girando. Por ejemplo, al momento de hacer esto, la rodilla, esperamos que este ligamento al momento de hacer esto se estire y el menisco de este lado se apachurre y se rompa. Ajá, que es el cartílago que protege la unión de los dos huesos. Exacto, que es el amortiguador que te digo. Ese es básicamente lo que puede pasar. Digo, obviamente hay muchos mecanismos que lo pueden causar, pero básicamente esa es la idea. También el desgaste, cuando ya pasa de que los meniscos se terminan o ya se desgastan mucho, bueno, ahora sí sigue el cartílago, que ese es el que protege ya prácticamente el hueso. Y ahí es cuando ya nos empezamos a meter en situaciones de artrosis, que son como las presentaciones más tardías. Ándale, qué bueno que lo mencionas, porque una cosa es que, oye, me acabo de lastimar la rodilla y me duele mucho, tengo que ir con el trauma. Pero a lo mejor es gente que ya tiene una molestia crónica de varios años y que últimamente me ha estado doliendo la rodilla. No tuve ningún accidente, pero ahora me duele, ¿verdad? Y también hay que ir con el trauma. Exacto, sí. De hecho, esos son eso es más común, por ejemplo, así como tú dices, de los 30 a los 40 años, ya empezamos con lesiones de menisco ya que le llamamos degenerativas. Ajá, que lo vas acabando. Que es por la vida. Ajá. O sea, ya por el simple hecho de caminar, correr, de tener actividades, se va a ir desgastando. Yo siempre digo a los pacientes, mira, siempre vamos a pagar algo. O sea, si hacemos mucha actividad física, algo tenemos que pagar. O sea, vamos a pagar una factura. Si no hacemos actividad física, también, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefieres? Como veo muchos deportistas, pues ellos dicen, no, pues la verdad, quiero seguir haciendo deporte, quiero seguir jugando, ¿verdad? Entonces, pues los tratamos de ayudar en eso, ¿verdad? Y luego cuando se acaban los meniscos, se acaba el cartílago, bueno, en donde empezamos, pues ya estamos en un desgaste, en lo que nosotros le decimos gonartrosis, ¿verdad? Que es cuando ya tenemos que pensar en prótesis. Pero eso ya obviamente... Más avanzado. Durante el transcurso de toda una vida. Sí, o sea, menos invasivo a lo más invasivo. Exacto. Y nuevamente también, o sea, esto también empezamos así, empezamos con analgésicos, les quitamos esa actividad a los pacientes. Hay que estirar. Hay que hacer ejercicios de estiramiento, posiciones viciosas de la rodilla, comportamientos viciosos. Y luego si no, pues no funciona eso, bueno, también podemos hacer infiltraciones adentro de la rodilla, terapia física y ya en última instancia, como en el piquito de la pirámide esta que te digo, pues ya la artroscopía o las reconstrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, en las lesiones de menisco. Por ejemplo, en las lesiones del ligamento cruzado anterior, bueno, ahí sí no podemos hacer eso. Te digo, es diferente, o sea, cada situación de lesiones diferentes. Los cruzados, eso sí, hay que operarlos desde que se lastiman. No precisamente en el momento cuando se lastiman, sino hay que dejar que se desinflame la rodilla y después ahora sí ya los operamos a los pacientes a las 2-3 semanas. Ya. Pero digo, cada una tiene cada lesión, cada patología de la rodilla tiene su propio protocolo de tratamiento.
Pero cuando se puede hacer conservador, cuando podemos, pues siempre empezamos, siempre deberíamos poder darle la opción al paciente de empezar de lo menos a lo más. Sí, con decir conservador es que no es cirugía. Que no es cirugía, exacto. Ajá. Oye, Salvador, ¿y el pronóstico general en lesiones de rodilla es favorable? Es muy favorable, sí, prácticamente 80-90% de los pacientes. Para que no les dé miedo, ¿verdad? Exacto, ¿no? El 90% de los pacientes regresan así a las actividades que estaban haciendo completamente sin ninguna molestia. Muy bien, entonces es un gran consejo que si tenemos molestias en la rodilla, definitivamente acudir con el especialista en traumatología, que sea responsable, que primero busquemos a lo mejor un tratamiento no tan invasivo, pero si es necesario lo invasivo, no tenerle miedo. Exacto. Porque sí puede cambiarnos por completo la vida. Exacto, sí. Otra cosa que yo les digo a los pacientes es, mira, a mí las manos no se me queman por operar, ni me tiemblan por operar. Hay que operar cuando hay que operar. Correcto. Y ese es el canon básico por el cual yo rijo mi consulta. Oye, Salvador, y hablando de eso, te comparto, y también a los seguidores, creo que nunca les he dicho, yo cuando fui estudiante de medicina, al mismo tiempo por las tardes, fui voluntario de la Cruz Roja. También hice una carrera técnica en urgencias médicas, soy paramédico. Okay. Sí. Y durante, digo que 6-7 años, pues ahí me la pasé en la Cruz Roja, muy contento ayudando gente. Fui voluntario, me la pasé en la ambulancia, también fui instructor de algunas materias. Y es una institución que quiero mucho. Pero, corrígeme si no, vi de todo en la ambulancia, de todo tipo de enfermedades y todo tipo de accidentes. Pero la que más vi, yo creo que la reina de todas las lesiones fue el esguince cervical, el lastimarnos. Pues el cuellito aquí atrásito, ¿no? A eso me refiero con cervicales. Es súper común, ¿verdad? Exageradamente común. Muy bien. Aunque sea un choque sencillo en tu vehículo, el chicoteo pues afecta. Hasta un choque, hasta 35 kilómetros por hora, ya puede causar un esguince cervical. ¿Por la pura inercia? Por la pura inercia. Lo que nosotros le llamamos el síndrome de latigazo cervical. Muy bien. En cualquier tipo de accidente de vehículo, una velocidad mínima promedio ya de 35 kilómetros por hora, te digo, ya lo puede causar. O sea, al decir latigazo, si vas manejando en el coche, te refieres a que se hace para adelante y la lesión se causa cuando te haces para atrás. Exacto, o sea, haz de cuenta que lo que usualmente pasa, un choque ya sea por delante o por detrás, y que te causa una extensión y flexión o flexión y extensión. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el latigazo, porque literalmente la cabeza latiguea. Y todas las estructuras que están adentro también pueden... Entonces, es que es muy móvil el cuello. Exacto, es muy móvil el cuello. Entonces, los ligamentos, los músculos también, los discos intervertebrales, todo eso sufre al momento. Y ese clásico ejemplo, ya andas viendo ahí a la gente con el collarín, ¿verdad? Yo creo que más de una persona que nos está viendo le ha pasado. Sí, a todo el mundo. Incluso muchas veces ni siquiera con un accidente de carro. O sea, puede pasar en cualquier situación que te cause una flexión o extensión. A mí me ha tocado ver pacientes en urgencias después de conciertos, porque están con la música y están moviendo el cuello y eso también causa esguinces. Pues, ¿qué estaban haciendo? Se estaban brincando muy fuerte. Sí, cuando están así como en la música metalera y así, o sea, llegan de que a urgencias de que es que estaba en un concierto. Bueno, es que esa es otra, ¿no? También he notado en los accidentes, al principio no les duele. O sea, pasa el accidente y están como sin nada, pero pasan unas horas y ya empieza como que intrincado y el dolor, ¿no? Exacto. Hay de todos, ¿verdad? Más que nada, por ejemplo, en nuestra ciudad, que los accidentes son exageradamente comunes. No me dejarás engañar, ¿verdad? Sí, no. Que hay un chorro de choques todos somos los primeros lugares a nivel nacional. Exacto, somos el primer lugar a nivel nacional. Algo nos quiere decir eso, ¿verdad? Usualmente estos pacientes llegan a urgencias. Hay unos que llegan en el mismo día porque les empieza a doler rápido. Pero no es raro el paciente que te llega a los 2-3 días que llega ahí al servicio de urgencias, es que ya no puedo con el dolor. O sea, es que me ha ido doliendo de poquito en poquito. Y también disminuye la movilidad. Y disminuye la movilidad, exacto. Entonces hay pacientes que llegan ya todos contracturados por el dolor, porque hay muchas cosas ahí que duelen. O sea, se comporta muy similar a la columna lumbar. Hay ligamentos, articulaciones, músculos, que luego todo se inflama. Y luego los músculos todos se contracturan. Entonces llegan los pacientes, incluso de que hasta con dolor en los hombros. Cansadísimos. A la espalda media, les puede doler la cabeza. Hay pacientes que incluso pueden sentir náuseas, pueden escuchar ruiditos, así lo que nosotros en medicina decimos tinitos. El famoso pillidito ese, también lo pueden llegar a sentir.
Y son presentaciones usuales del síndrome de latigazo cervical. A estos pacientes, pues también de igual forma, estos son un poquito más nobles en ese sentido, que obviamente no es algo quirúrgico, a menos de que fuera un paciente, pues obviamente de un accidente de alto impacto, que tuviera una luxación, fracturas, bueno, eso sí, ¿verdad? Pero en los que usualmente pasan, el 95% no requieren Es que hay grados en el esguince, ¿no? Exacto. Grado 1, grado 3, o sea, el grado 1 es el más sencillo. Exacto. Los más comunes, 1, 2 y 3. La mayoría de los pacientes llegan en un esguince cervical de grado 2 o de grado 1. Esos Y pacientes... eso es con analgésicos y collarín para que descanse, ¿verdad? Exacto. Mira, el collarín blando, hay mucha literatura a favor, en contra. Ahorita lo nuevo, o lo más reciente que se ha manejado. El collarín cervical solamente sirve de confort. Yo se lo digo a mis pacientes de primera entrada. Okay. Yo primero les digo, lo que les pregunto, ¿puede mover la cabeza? ¿Le duele? Obviamente ya me aseguré que no trae fracturas, ya por la radiografía, por la clínica, ya descarté. Estamos tranquilos. Incluso no todos los pacientes requieren radiografías, o sea, hay ciertos criterios que... Pero bueno, ahorita ya en nuestro contexto, pues tratamos de pedirle radiografías a la mayoría de los pacientes. Si traen mucho dolor, les pongo el collarín y les pregunto cómo se sienten. Porque el collarín es más que nada de confort. O sea, es como lo de atrás es lo que se contractura y duele. Al momento de levantar un poquito el cuello, les da cierta sensación de alivio aquí. Pero hay pacientes que no les sirve. Eso es nuevo para mí, no sabía. Estoy aprendiendo algo nuevo. Hay pacientes que te digo, o sea, no les sirve de nada. Entonces a esos pacientes les digo, entonces a ti el collarín blando ni te va a ayudar. Okay. El tratamiento aquí como es igual. Analgésicos, damos relajantes musculares, fomentos fríos en los primeros 3 días para ayudar a desinflamar, y después fomentos calientes para ayudar a relajar. Correcto. Porque hay que relajar esos músculos que la terapia frío-calor. Exacto. Y ya después esos pacientes también los citamos en unas 3 semanas para ver cómo están. ¿Por qué 3 semanas? Porque eso es intencionado. Porque los pacientes que no mejoran después de 3 semanas con puro medicamento, si no los atendemos rápido, no los atendemos pronto, ese dolor se puede perpetuar un poco. Entonces esos son los que tenemos que enviar a terapia física y rehabilitación, y bueno, nuevamente pues nos apoyamos en ellos, ¿verdad? Para eso. Pero también depende de los pacientes si no tengan alguna predisposición. O sea, es diferente un joven de 20, 25 años, una chava de 20, 25 años, a una señora, un señor de 65, 70 años con desgaste, ¿verdad? Todas esas son cosas que también que tenemos que tomar en cuenta al momento de ofrecerles el tratamiento. Entonces también, a lo mejor como tip para las personas que desgraciadamente irrumpan en un accidente vehicular, ir a revisarse la columna. Siempre ir a revisarla. Siempre es bueno, siempre es recomendable. ¿Por qué? Porque hay que descartar cualquier cosa. Sí, si no, después de 3 días a lo mejor terminan yendo de cualquier forma. Y vas a terminar yendo de cualquier cosa, y entre más tiempo te tardes en ir, más difícil, más rebelde va a ser el dolor. Correcto. O sea, hay que empezar a tratarlo desde temprano. Yo les digo también a los pacientes, a mí me gusta hacerle muchas analogías a los pacientes, porque siento que así los puedo explicar un poco mejor lo que les quiero decir. Y les digo, es mejor cachar al dolor cuando es un bebé, a cacharlo cuando es un adolescente que ya es fuerte y ya no se deja. Sí, ¿verdad? Claro. Es muy diferente. Sí, así es en COVID-19. O sea, si no te atiendes desde el principio, luego para cuando ya bajó la oxigenación ya es demasiado tarde. Exacto. ¿No? Cualquier patología o cualquier lesión debe de comportarse de esa forma, ¿no? Desde el principio, para poder sacarte adelante pues, de forma óptima. Exacto. Oye, chava, tengo una anécdota que quiero platicarle también a la gente que nos sigue. Cuando precisamente estabas en la residencia, que yo era tu interno con el que te apoyaba, recuerdo que nos mandaron a un evento deportivo. Sí. En el área de traumatología era como competencias de fútbol. Era como unas olimpiadas. Mis olimpiadas, ¿no? Sí, de secundaria o de prepa, o a lo mejor de las dos. Y ahí estábamos, porque cada rato llegaban pacientes lesionados y lesionados. Yo aprendí muchísimo en esa experiencia, porque fue una semana que nos estuvieron mandando para allá. Pero me acuerdo mucho, nunca se me olvida, que ahí fue la primera vez que te tocó ver un codo de niñera. A mí también, obviamente, era la primera vez. Yo ni sabía ni que existía hasta que tú lo mencionaste, y me acuerdo que lo corregiste. Es común esto. Para empezar, ¿qué es, verdad? Que la gente sepa. Ok, mira, el codo de niñera es una situación muy común dentro de los niños, particularmente en el grupo etario de menos de 5 años. Ok. De 2 a 5 años es cuando más comúnmente se presentan. ¿Qué es?
es un jalón en el bracito del niño, y eso causa que uno de los huesos del antebrazo, el radio, se desacomode un poquito. Entonces, esto pasa más en ellos porque todavía está más vulnerable la zona. Todavía están más blanditos. E incluso es más común en niñas, que todavía son un poquito más blanditas que los niños. Okay. Si ves las estadísticas, es más común en niñas que en niños, pero aún así, o sea, es pasa bastante igual. común. O sea, sí llegan muy seguido al servicio de urgencias. Y todos los niños, prácticamente todos se comportan igual. La historia normal de esto es un niño que está jugando, o un niño que va caminando con su mamá, su papá, la niñera. Agarrado de la mano. Exacto, la niñera justamente a veces. Van agarrados de la mano y se tropiezan, se caen, y para que no se caigan los jalan. O por querer levantarlo. O por querer levantarlo. También pasa cuando les quieren dar vueltas y... Jugando. O los hermanitos, cuando están jugando, que a veces son hermanitos un poquito más grandes, de 8 años, y lo jalan y todo. ¿Y qué es lo que pasa? El niño empieza a llorar. O a lo mejor por querer cruzar la calle también rápido, ¿no? Y Sí. los jalados, o que hagan un berrinche y se caigan al suelo y no los queremos soltar. Exacto. Realmente cualquier Tirón. tracción, cualquier tirón sobre el brazo, eso se traduce aquí en el codo y causa que la cabeza del radio, o sea, la parte más de arriba del radio, aquí... Se sale del lugar. Se subluxa, exacto. Se mueve un poquito, porque el ligamento que está encargado de mantenerlo todavía no está muy duro, todavía está blandito. Y es muy doloroso. Es muy doloroso para ellos. ¿Y cuál es la historia natural? Siempre los papás llegan a urgencias, es que lo jalé, o a veces pasa que los papás no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque pasa en el kinder, pasa en la escuela, pasa con los hermanitos y todo, ¿no? ¿Y cómo llegan los niños? Llegan con el bracito rotado hacia adentro, así, y un poquito flexionado. Ok, ¿y lo traen así pegadito? No, así. Así, O sea, ok. no, ni siquiera así. No, es que sí les duele, entonces Ok. lo traen así. Ok. Si no lo mueven, no les duele y no lloran. Y sí, exacto. Pero nomás los empezamos a mover Y llora y llora. y empiezan a llorar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que nada, yo lo que les digo a los papás es, mira, es una situación bastante común, porque muchas veces los papás se sienten culpables, que eso es algo que yo lo he notado. Ajá, o sea, no quiere decir que sea una violencia Exacto, infantil. exacto. Es un accidente. Exacto, o sea, a veces los papás, más que nada los papás o las mamás primerizas, están muy estresados, se sienten incluso culpables, ¿verdad? Yo les explico, es que mira, esto es algo perfectamente común, como le pasó ahorita contigo, le pudo pasar con su hermanito, vaya, o sea, no es un acto de violencia, ni mucho menos, o sea, así son ellos, así es su código. Sí, pero pues sienten la culpa los Sí, pero pobres. sienten la culpa, pero siempre trato de calmarlos un poquito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, ahí solamente hay que acomodárselos. O sea, hay que doblarles un poquito el codo y estar... Hay varias maniobras para hacerla. Una es hacer esto, la otra es flexionar el codo y hacer esto. Obviamente sosteniéndoselos y todo, ¿verdad? Claro. Yo les digo a los papás que me lo sostengan. ¿Por qué? Porque en el momento sí le va a molestar un poquito. Claro. O sea, sí va a llorar. O sea, no hay forma de anestesiarlos previamente. Para esto realmente no es necesario, y te voy a decir por qué. Porque la mejoría que ven los pacientes, bueno, los papás de los Es de pacientes, volada. es rápido. O sea, se cuenta entonces me tardo más en traer un anestesiólogo o lo que sea, Y el piquete que les da miedo, piquete. Exacto, esto nomás es una girada y una doblada y se acabó. Incluso se siente el clic cuando entra. Y queda una molestia, pero no como le dolía antes. Sí, ¿verdad? no, o sea, no, y les queda una molestia por 5 o 10 minutos. Es más, y hacemos una pequeña prueba con ellos. Yo, por ejemplo, siempre en los hospitales, bueno, o antes donde había una maquinita ahí en el hospital, yo siempre iba y les compraba un dulce. Entonces, ¿para qué? Para que después les acomodaba el codito de niñera. El niño está obviamente llorando, está todo indignado, le duele, pero se le va pasando el dolor. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego el niño le da miedo mover el codo. Ya no le duele, pero él piensa que le va a doler, entonces no lo mueve. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos salimos unos 5 o 10 minutos a que se relaje un poco, deje de llorar, y ya regreso y le ofrezco el dulce. Y obviamente le digo a los papás que me agarran el brazo que no le duele, y ya el niño solo así como que se le antoja el dulce y con la manita, y ya se les olvida. Y ya no necesitan ni seguimiento, ni siquiera... A veces les puedo llegar a decir que les den un poquito de analgésico para el dolor, pero la verdad es que ni lo ocupan. Les va súper bien. Les va súper bien, haz de cuenta. Y es una experiencia muy satisfactoria para los papás y para el médico, porque te traen un niño que está llorando por medio del brazo y tú regresas a un niño que sale corriendo con un dulce en esa mano, ¿verdad? Entonces la verdad les queda sin secuelas. Es muy gratificante. Exacto. Les puede volver a pasar, eso sí, o sea, hasta los 5 años ya también eso les explico a los papás, no hay que jalarlo.
por lo mismo, porque puede volver a pasar. Entonces ya después de los 5 años ya se empieza a estabilizar, o sea, ya el codo se empieza a hacer un poquito más duro y ya no deja que pase. Ya no pasa. Entonces, como consejo también práctico, los papás, evitar tirones fuertes. Exacto, en los niños, evitar tirones fuertes, pero también que se queden tranquilos, o sea, que si sucede, se atiende y no hay ningún problema, o sea, no es un daño al niño propiamente, o sea, le va a molestar y todo, pero trato de externarle un poco eso a los papás, o sea, que no se sientan culpables, es algo que puede pasar. Y Salvador, como bonus, hablando de niños, porque también lo preguntaron en las redes ayer que subí la historia de que qué les gustaría saber, preguntaban sobre el crecimiento de los niños, ¿cuándo dejan de crecer? Mira, es un poquito impredecible saberlo, pero mira, como grupo, como si agarramos a todos los niños y a todas las niñas, ¿verdad? Sí. Por lo general las niñas, como empiezan a desarrollarse un poquito antes, también terminan de crecer un poquito antes. Casi estamos hablando que las niñas a los 14, 16 años... Ya llegaron a su estatura. Exacto, ahí llegaron a la estatura. Obviamente nunca va a faltar una niña, un niño que sigue creciendo un poquito más, pero no es lo común, ¿verdad? En general. Pero en general, más o menos a los 16 años una mujer, una niña o jovencita ya dejó de crecer. Y los niños, por lo general, hasta los 18, hay unos niños que se van todavía un poquito más a los 20, 22 años, pero también no es exactamente lo común. También hay que ver, por ejemplo, la estatura de los papás, ver los antecedentes familiares. Y no pensar que porque tardan en crecer se van a quedar chaparros, o sea, hay diferentes ritmos. Exacto, o sea, cada niño también es diferente, o sea, no todos son iguales, o sea, de repente hay niños que durante toda la primaria estaban chaparritos. Los primeros de la fila. Exacto, el típico el primero de la fila, ¿verdad? Y de repente ¡fum! Y de repente en secundaria, ¡pam! Entonces no es una regla, o sea, no hay reglas para... Hay formas de poder predecirlo, pero no hay ninguna regla así que para garantizar de cuánto va a medir, eso no hay. Pero en edades promedio, por lo general, eso es lo que podemos dejar. Niñas, 14, 16 años y niños de 18 a 20 años. Muy bien, chaval. Pues muchísimas gracias por acompañarnos de esos programas donde fluye mucho la plática. Ya hasta nos levantamos la mano hace rato que nos tardamos bastante. Pero bueno, creo que es información muy valiosa para la gente. Nada más nos quedaría, Salvador, si les pudieras compartir tus contactos, o sea, dónde te pueden preguntar cosas prácticas así sencillitas en tus redes y dónde hacer citas contigo. Claro, bueno, pues por ejemplo, me pueden seguir en mi red social de Instagram, que es dr.josesalvadorgutierrez, y en mi consultorio también pueden ir con toda confianza. Estoy en la clínica Muguerza San Pedro, en el segundo piso, en el consultorio 8, en los números 81 13 56 09 39 y 81 34 12 31 12. También pueden ver mi página de internet www.drjosesalvadorgutierrez.com, y cualquier duda, pues también estamos ahí perfectamente a la orden para ayudarlos, orientarlos en lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Hombre, a ti. doctor Salvador Gutiérrez. Muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente de este contenido de salud. Y el siguiente capítulo vamos a tener aquí a un especialista en medicina funcional. No se pierdan este capítulo y el que sigue.